Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 16 de enero de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. En la esquina de la mesa, don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. A mi izquierda, don Francisco Fernández Tarrio, es abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer, como siempre, estar aquí. Y en la esquina de la mesa, don Antonio Rodríguez Miranda, es portavoz del Partido Popular de Galicia. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buena noche. Bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, pues queremos empezar este programa pues dedicándole unas palabras a don Manuel Fraga, que murió ayer sobre las 10:30 de la noche, y bueno, pues es una pérdida considerable, que está todo el mundo consternado, pues una persona tanto como político, como persona, como ser humano, y bueno, ¿qué voy a decir? Que no se haya dicho y que no se vaya a repetir a lo largo de todos estos días. Doña María. Pues efectivamente, presentar nuestro pésame a toda la familia y al Partido Popular, que tiene una gran pérdida. Yo creo que no solo el Partido Popular, sino la sociedad española en general. Hoy, oyendo pues, declaraciones de distintos políticos que fueron a presentar su pésame a la familia, ponían de manifiesto la figura de Manuel Fraga, como gran político que fue, pero sobre todo la figura en el momento de la transición. Yo creo que fue un personaje muy importante, muy interesante dentro de lo que es la política española y que podríamos recuperar muchos aspectos de su vida, sobre todo la honradez en estos tiempos en los que está tan de capa caída. Quizá podríamos poner encima de la mesa de nuevo esas virtudes que ha tenido siempre Manuel Fraga y que en ningún momento además se ha podido poner en tela de juicio. Así es, don Pablo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Para mí don Manuel es un político irrepetible con un amplio sentido de la responsabilidad. ¿Don Francisco? Hombre, a mí me entristece, al margen de las consideraciones políticas, porque es tan amplia su trayectoria que no nos daría tiempo a valorarla. En lo personal, pues lo he notado de cerca. Me parece una persona, como bien dicen mis compañeros, tuviera que destacar dos aspectos, que era honrado y sabio, y son dos cuestiones que difícilmente encontramos ya no solo en la política, sino en la vida, ¿no? un nivel tan alto en ambos aspectos, y por ponerle un colofón, yo creo que se nos va un gran gallego y por lo tanto un gran español. Don Antonio. Pois para nós é un día de pesar como galegos e como populares, lóxicamente, e o noso primeiro pensamento ten que ir dirixido a esa familia que neste momento está a sufrir, e que no caso de don Manuel seguramente nos olvidamos dela por a súa gran dimensión da personalidade pública que ten, pero lóxicamente eles pois son que nos o van a sentir máis que nadie que os demais. É difícil definir a dimensión da personalidade de don Manuel por a profundidade que ten, pero eu diría dúas cuestións fundamentales. Eu creo que foi un axente activo que axudou a modelar a actual historia recente de España, e para Galicia, nomeadamente, foi o auténtico arquitecto da Galicia moderna. El sentiu por Galicia, el viviu por Galicia. Vamos a oír unas palabras de nuestros representantes políticos de Galicia. Don Manuel soubo chegar, soubo estar e soubo marcharse. Chegou a todas as súas responsabilidades cun entusiasmo envexable. Estivo cun ideario que sempre buscou a unidade e que nunca fomentou a división. E marchou. Marchou con dignidade, que dá saber que todo o que deixa queda mellor que cando o atopou. A nosa Galicia non se pode entender sen Fraga. Non só porque el é o pai político da Galicia moderna e da Galicia do benestar, máis aló dos logros que cambiaron a nosa terra ao longo de 16 anos que ela gobernou, don Manuel Fraga legounos algo moito máis importante, que Galicia creera en sí mesma. Sempre, dende a profunda diferencia ideolóxica que temos co seu pensamento, o Partido Socialista de Galicia quere recoñecer o importantísimo papel que desenvolveu Manuel Fraga na transición
entre o franquismo e a democracia. Pero, sobre todo, nos queremos hoxe destacar a súa contribución á consolidación da nosa autonomía, a que defendeu durante 16 anos dende postulados que non compartimos, pero que sempre respetamos e que temos que recoñecer que contaron sempre con un apoio mayoritario dos ciudadanos do noso país. Hai, desde logo, grandísimas diferenzas ideolóxicas entre o que Fraga represente, o que foi a súa trayectoria política e o que representamos os homes e as mulleres do Bloque Nacionalista Galego, pero creo que nun día de hoxe o principal, como digo, é o aspecto humano, o aspecto persoal, e nese sentido, pois trasladar as condolencias, xa digo, a súa familia persoal e a súa familia política. Bueno, hemos venido a darle nuestro más sentido pésame a toda su familia. Manuel Fraga era un hombre que todo el mundo conoce en España, con una trayectoria académica, una trayectoria profesional, era diplomático, letrado de las Cortes, catedrático, y es además un hombre con una amplísima trayectoria política que empezó hace muchísimos años, un hombre clave en la transición española, uno de los momentos más decisivos de nuestra historia en los últimos años, y el fundador del Partido Popular, un partido que hoy cuenta con el apoyo de una mayoría de los españoles, un partido en el que nos iniciamos a la política muchísimos dirigentes políticos. Lo mismo, yo conocí a Fraga cuando yo tenía 22 años, él ya era un líder político muy importante. Después, durante mucho tiempo, pues fue sumando fuerzas a su propio partido, y hoy esta es una gran fuerza a nivel de toda España. En fin, todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga, y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Muchísimas gracias. Bueno, en efecto, pues consternados todos. Qué duda cabe que se va a hablar mucho de Fraga, van a salir libros, algunos me consta que están ya escritos, serán monográficos, serán muchísimos programas. A mí me gustaría destacar la faceta, dar una pincelada precisamente sobre que era una persona creyente. Él decía, cuando dejó el Senado, que esperaba que le fueran haciendo un sitio en el purgatorio, y eso realmente me hizo mucha gracia. Y yo digo, bueno, pues vamos a rezar por él realmente para que esté en el purgatorio el menos tiempo posible y se vaya directamente al cielo. Se va a hablar mucho de Fraga. Yo quería que ustedes me comentaran, pues, porque el que más y el que menos tiene alguna anécdota así de estas muy personales. Me contó usted una muy bonita. Cualquiera de ustedes. ¿Usted se reía por qué? No, yo no tengo ninguna anécdota personal. Únicamente me firmó un autógrafo cuando yo era una niña pequeña que había ido a un congreso, a un acto que él hacía, ¿no? Pero vamos, no tengo más anécdota personal que esa. Yo, por ejemplo, no tengo autógrafo. Sí. Yo recuerdo tres momentos puntuales. Tuve la gran suerte de los últimos años atrás asistir a varias comidas anuales que se hacían en un grupo reducido de gente, y donde él hablaba de manera mucho más distendida, ya contando historias puramente, ya no eran reuniones políticas. Pero por centrar en tres momentos puntuales de mi vida, me acuerdo, yo soy, como bien saben los telespectadores, de originario de Ponferrada, del Bierzo, y recuerdo, siendo un pequeñín, salir él de un mitin de Alianza Popular entonces, y tenerme en el colo hablando con mis padres y dándole cachetes a mi hermano mayor, ¿no? Son cosas que te quedan grabadas. Y después, ya más de mayor, coincidía mucho en Villafranca del Bierzo, donde don Manuel solía ir a comer truchas, era muy amigo del personal de allí, y recuerdo una anécdota que él entró con toda su corte, ¿no? con seguridad, me acuerdo de dos motoristas de la Guardia Civil, y se sentó a comer, y cuando estaba empezando a comer se dio cuenta y preguntó, ¿dónde están los guardias? Dijo, no, están en la puerta, por seguridad están en la puerta, y él mismo personalmente se levantó, lo sentó uno a cada lado de la mesa, y se pusieron los guardias civiles pues bastante llenos de truchas en general. Y luego recuerdo la última de ellas, ya hace relativamente poco, que me llamó poderosamente la atención, porque ustedes saben cómo pienso yo, una frase magnífica que le escuché a don Manuel, que resume mucho, tiene mucha carga ideológica. Decía que ser gallego es una manera más de ser español, y yo me emocionó realmente esa frase, y me la he guardado para siempre, la verdad. Bueno, yo tengo dos momentos con él. Uno está muy narrado porque es el famoso vídeo de la chaqueta.
Yo en ese momento estaba en Televisión de Galicia y era de unos que luego mandó marchar él, que eso no se ve en el vídeo porque luego lo editaron de otra manera, pero 5, 6 o 10 trabajadores íbamos a ver el discurso y después de todo eso nos dijo, ¿y ustedes no tienen nada que hacer? Pues entonces ya les doy. Eso es el remate del vídeo y luego ya en mi época con él está centrada en su mejor momento, yo creo, en Galicia, del 90 al 97, otra anécdota increíble con un camión que fue al París-Dakar, patrocinados con ellos, allí iba yo, me hizo ir a mí y luego le tuve yo que contar a él cómo era no cómo era un Dakar, sino lo que había pasado con aquel IPV también de una manera muy distendida. Luego ya estuve con él muy poquitas veces más, un día en la Xunta en su último año y luego ya lo fui a ver un par de veces al Senado, pero ya iba a ver, digamos, a esta persona que yo tantísimo admiraba como es don Manuel Fraga. Don Antonio, usted todavía tuvo oportunidad de conocerlo en los últimos años bien Pues en sí, profundidad. efectivamente, yo coincidí políticamente con don Manuel desde la legislatura del año 2005 en el Parlamento y bueno, yo lo que tengo que decir es el profundo respeto que todo el mundo tenía, que todos teníamos hacia don Manuel. En aquel momento fue precisamente en el momento en que el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta y no consigue, por lo tanto, revalidar la presidencia de la Xunta, a pesar de haber ganado las elecciones nuevamente y únicamente por un diputado. Eso realmente nos había entristecido a todos, ya no solo desde el punto de vista político de partido, sino especialmente porque entendíamos que, bueno, que don Manuel se merecía una mayoría absoluta más y no por esa pequeña diferencia matemática. Pero creo que el presidente Feijóo lo decía perfectamente. Él supo precisamente marcharse y a pesar del espíritu vital que todavía tenía en ese momento, él cedió el testigo aquí en Galicia adecuadamente y la prueba de que se hizo adecuadamente es que precisamente ahora volvemos a estar gobernando con mayoría absoluta después de una legislatura en la oposición, pero no dejó lo que es, yo creo que algo que lleva tan dentro como es Galicia en particular y ese servicio público que yo creo que forma parte de su vida y que difícilmente en la actualidad, no sé si puede haber personas que lleguen a ese nivel de compromiso con lo público como tuvo siempre don Manuel. Y hasta el último momento estuvo ayudando a Galicia en su última etapa pues como senador autonómico, que yo creo que era de lo poco que le quedaba a nivel de representación, y es que precisamente estuviera en la Cámara como era el Senado, que él tantas veces propuso la reforma de ese Senado y que efectivamente había que darle esa orientación real que venía en la propia Constitución como Cámara de Representación Territorial, y él quiso estar ahí para aportar hasta el último momento sus grandes conocimientos y para que fueran provechosos. Bueno, pues que tomen el testigo ahora realmente y que, bueno, pues en su honor, en honor de don Manuel Fraga, a ver si viene ya la reforma del Senado. Me llama la atención esto porque escuché en prensa que Pío García Escudero, creo que fue, cuando lo recibe en el Senado, cuando lo designa senador, don Manuel llega y baja del coche y empieza a bajar cajas. Y dice, don Manuel, ¿qué tal? Y traía una propuesta de reforma del Senado perfectamente detallada y trabajada y escrita ya el primer día. Era una persona increíble, una capacidad de trabajo increíble. Y se cuenta como una anécdota, que él llevaba ya preparada la propuesta cuando llegó allí. Pues a mí, para terminar, me gustaría resaltar una declaración que hizo Peces Barba, hoy, siendo un personaje como es, que decía que Manuel Fraga siempre supo defender a capa y espada todos sus ideales y al mismo tiempo era una persona que sabía consensuar. Me parece que eso es muy importante y muy a tener en cuenta en estos momentos. Sí, y eso a la vista está, que sabía consensuar, ¿no? A la vista pero está al mismo todo tiempo lo que- sin ceder sí. un ápice en sus ideales, que eso es importante. Bien, pues lo dejamos aquí, estas pequeñas pinceladas por el hecho de hoy, de la muerte de don Manuel Fraga, y vamos entonces con el principio de la escaleta, lo que teníamos preparado para hoy. Por primera vez los mercados reaccionaron bien el jueves, era la primera emisión de deuda
del nuevo gobierno del Partido Popular consiguieron colocar casi 10 millones, el doble de lo previsto, pero duró poco este regusto por esta alegría, porque al día siguiente volvió a dispararse la prima de riesgo y luego el sábado vino la rebaja de la calificación por parte de Standard & Poor's a varios países de Europa, incluida España, que se queda en una simple A. Bien, unas pinceladas sobre todo esto. Pues habría que decir que tampoco es muy novedoso, porque realmente la colocación de deuda, no diría exitosa, porque seguimos pagando mucho por ella, pero la colocación de deuda tiene más bien, aunque no digo que no pueda tener que ver con la actuación del Gobierno, tiene más bien que ver con las ayudas del Banco Central, de la compra de deuda por parte de Europa, de la deuda española e italiana. Entonces, en ese sentido, tampoco es que haya cambiado... Pero tendrá que ver algo... Bueno, realmente no es novedoso y... Las medidas... Algo tendrá que ver, pero básicamente lo que tiene que ver es el respaldo que nos dan en Europa de momento todavía eso, pero bueno, sí, evidentemente algo tendrá que ver. En cuanto a las calificaciones, pues Standard & Poor's es cierto que ha rebajado la calificación de Francia y de España, Moody's ahora ha mantenido la de Francia. Bueno, estamos en esa indefinición desde hace bastante tiempo, ¿no? de las agencias y demás. Bueno, yo creo que la clave del nuevo gobierno y de la capacidad de generar confianza en el exterior que pueda tener va a estar muy ligada a la tan deseada reforma laboral en España, que también estamos se supone que a las puertas, ¿no?, de la propuesta de reforma. Sí, que decía hoy el plazo. Por eso, yo creo que ahí es donde va a estar todo el meollo de la cuestión. Por lo demás, mientras Europa mantenga, digamos, el enganche comprando deuda de los países que pudieran sufrir los vaivenes del mercado, pues entiendo que esto se producirá una colocación de deuda en términos más beneficiosos de lo que pudiéramos haber pensado hace unos meses, y que la prima de riesgo en el momento se estabiliza. Veremos, yo creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Me gusta de todas maneras la reacción del Gobierno de España y del ministro Montoro, que no busca excusas en el exterior y simplemente dice que hay que reaccionar, que nos han rebajado la calificación, que hay que reaccionar, sin poner excusas como se hacía antes. Sí, interviene y a continuación vamos a ver lo que nos dice Mariano Rajoy. No, bueno, yo con lo que dijo Fran estoy prácticamente de acuerdo en todo. Yo creo que esto estaba previsto que tenga que ser así, incluso habrá más subidas y bajadas. Yo creo que el mensaje del señor Montoro es bueno y que hay que esperar eso a la reforma laboral, y ahí ya se empezará la curva, se dice, ¿no?, hacia arriba y demás, ¿no? Creo, sinceramente, estoy convencido de ello. Sí, oímos a Mariano Rajoy. El gobierno que yo presido sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España y para crecer y crear empleo, y lo va a hacer. Lo sabemos y lo vamos a hacer. Y también sabemos lo que hay que hacer en Europa, porque este no es solo un problema nuestro, como todos sabemos, hay otros muchos involucrados. Bueno, eran palabras de este fin de semana en un acto en Málaga. Doña María. Bueno, en cuanto a lo que comentábamos antes, ¿no?, del tema de los mercados, efectivamente la colocación de deuda viene precedida de unas medidas por parte del Gobierno español y una generación de confianza. Bien, es cierto que Italia también colocó su deuda a unos precios muy buenos y en ese sentido, bueno, pues también tiene mucho que ver todas las reformas que está haciendo ese país, ¿no? En cuanto a la subida de prima de riesgo, pues ha subido, eso no es un dato bueno. La causa puede venir también precedida por esa bajada en la calificación por parte de las agencias, pero no podemos desconocer que las agencias de calificación son agencias privadas, son entes privados, y eso realmente a quienes transmite esa calificación son a fondos de inversión, no son realmente a otros Estados miembros. Las agencias de calificación, desde el momento en que están participadas también por muchos de esos entes a los que después van a tener también que calificar, bueno, pues no sé hasta qué punto gozan de una neutralidad. Por otro lado, se decía que era conveniente que por parte de Europa se constituyese una agencia de calificación. No lo sé si eso sería conveniente, si esa sería la solución. Ahora, lo que sí es cierto
es que las calificaciones que hace la agencia van destinadas a fondos privados y a quienes van a tener que invertir. Pero por eso son fiables. Sí. Bueno, son fiables por su prestigio, pero el prestigio ¿quién las controla? en este Detrás de un fondo de inversión, detrás de una agencia, pero ¿quién las controla? Pues ¿Quién controla las la gente que agencias? apuesta su dinero, la gente que tiene que dejarnos el dinero a nosotros. Yo creo que debemos dejar a un lado los fantasmas de las agencias de calificación y centrarnos en por qué nos las rebajan. Es que nadie las controla. Es que el Nadie hecho de las que sea una controla. entidad privada, los mecanismos desde mi punto de vista, el hecho de que sean entidades Además, privadas... muchos sabemos que forman parte de bancos. Bueno, ¿y sería más recomendable que formaran parte de estados? Pues francamente yo creo que no. No, la agencia de calificación No debe ser pública, goza vamos. de prestigio. Pero- Hasta ahora mismo las agencias de calificación gozan de prestigio y ese prestigio es el que va a determinar que le hagan más o menos seguimiento los fondos de inversión y quienes tienen que colocar su dinero. Precisamente. Pero no dejan de ser entidades privadas y no dejan de, y eso de no es estar malo, doña determinadas. María. No es Y malo. muy vulnerables, Pero son eso muy hay que tener en vulnerables, cuenta. muy vulnerables. Eso hay que tenerlo en cuenta Bueno. para tampoco hacer un drama de que nos hayan bajado la calificación. Bueno. Y Es muy una manera. vulnerables. Pero tenemos que ir también Son- al inicio de todo. ¿Cómo calificaba realmente a Lehman Brothers? Bueno, pero- tenemos que ir ahí. Entonces, ¿tienen prestigio? Siguen teniendo prestigio, porque efectivamente la inercia y demás, ¿no? Pero ya se está despertando en este sentido y ya, bueno, pues se está desconfiando, incluso... no solamente que hay que crear una agencia o varias en Europa, sino que ya me parece que se está haciendo, se está gestando un pequeño embrión. Sí, yo lo único que digo es que para mí son tremendamente vulnerables para lo bueno y para lo malo. O sea, los mecanismos políticos y financieros pueden jugar con lo que tengan que decir. Y lo digo así de claro porque sé que es así, o sea, y juegan con ahora bajamos, ahora subimos, ahora estamos en riesgo. Todo eso tienen que solucionarlo para que realmente ese prestigio del que hablan los creyentes, como mi amigo Fran Tarrío, se pueda consolidar en que el mensaje sea real. Es decir, los que sabemos de la vulnerabilidad de este tipo de organismos, no nos creemos lo que dicen. Don Pablo lo dice así de claro porque está en la bitácora, y en la bitácora hablamos claro siempre. Don Antonio. Miren, eu en todo este cúmulo de datos quedaríame sin duda cas palabras do presidente do goberno. O presidente do goberno que ten que transmitir o que transmite don Mariano Rajoy, que absoluta certeza, absoluta seguridade das medidas que se están tomando, deixando ao lado pois, todo ese cúmulo de dudas, de improvisación que tuvemos nos últimos tempos e que efectivamente nos levou á situación que nos levou. O que sí é certo é que se conseguiron vender máis de 10.000 millóns de euros e o que sí é certo é que se venderon, creo que entre un interés de un 3,5% e un 5% en función do ano, cando unha das últimas subastas do goberno Zapatero creo que estuvera en torno ao 7%. Evidentemente hai unha diferencia sustancial. Claro, é imposible que un goberno en menos de un mes desde que se incorpora as súas tareas poida cambiar radicalmente a posición a seguridade dos inversores respecto de un Estado. Pero o que sí está claro é que aquí xa se empeza a falar outro lenguaxe, aquí se están tomando unhas medidas que van todas encadenadas, teñen unha razón de ser, explícanse, teñen un fundamento, e a pesar do que digan as axencias, porque sí, é lógico que as axencias neste momento non melloren aínda as calificacións, porque Europa toda ten un risco de entrar en recesión. Por qué? Porque está aplicando precisamente as mismas medidas que lle pedían fai poucos meses as axencias, que era a contención do gasto. Iso é o que están facendo os Estados. España o está facendo. Claro, se aplicas contención do gasto, é difícil que poidas axudar a que se mellore moita a economía. Bueno, hai que equilibrar, lóxicamente, estas dúas situacións. E en España xa se explicou o que se estaba facendo. Cunha subida impositiva, sí, a nivel de IRPF, porque se cree que é máis xusta, que é máis progresiva, que é máis equitativa ao final. Non nos lo recuerde. No, pero por que non recordalo? Claro que hai que recordalo. Con lo bien que íbamos hoy, non recordando esa cosa. No, pero hai que recordalo, é que a realidade é a que os cidadáns son os primeiros que saben os axustes que tuveron que facer na súa casa. Por lo tanto, os políticos non lle teñen que falar de axustes, si eles entendeno perfectamente porque o levan facendo durante tempo. Don Antonio, mejor non meneallo. Si, non saquemos ese tema, porque entonces... Mire, non hai que ser timoratos.
Non hai que ser timoratos, hai que ser claro, e a xente hai que facerlle claro, entende as cousas bastante mellor do que a veces parece que pode entendelas, pero non se sube o IVA. Está moi enfadada la gente en ese sentido, los votantes del PP están moi enfadados porque non se esperaban ese... Sí, empezamos a levantar la mano. O que non podemos esconder se temos unha previsión de 20.000 euros de déficit e agora temos 40.000, pues hay que decirlo a xente así de claro. Mira, el otro día hacía una declaración... Pero non se sube o IVA que afecta a todos por igual, e si actúa ainda máis sobre o consumo. No, eu estoy de acuerdo. Yo prefiero el IVA. El IVA tiene una cuestión que... Pues no, eu creo que no. Sí, porque estamos obviando una cuestión esencial, que del IVA decido yo. Es decir, si usted me sube el tipo del IVA, yo me ajustaré mi cesta de la compra. Pero el IRPF me está metiendo la mano en la cartera coactivamente. No, perdone, pero cando vamos a compra, as persoas que teñen menor capacidade adquisitiva, ya hai unha serie de elementos que non teñen máis remedio que compralos, si van a sufrir moito máis. Con este tipo de medidas, precisamente ese tipo de economías non se lle toca. Por lo tanto, os que máis teñamos, teremos que aportar un pouquiño máis. Desde logo, iso é o que dice a nosa Constitución, un sistema tributario progresivo, y eso es lo que se está... A mí me parece más justo, francamente, la subida del IRPF, pero antes lo que quería comentar era una declaración que hacía Carmen Chacón, que se planteaba si Mariano Rajoy ahora decía que sabía qué medidas tenía que adoptar para crear empleo, si las sabía ahora con la situación de ahora o si las sabía antes con la situación de antes. Entonces, vamos a dejar el tema de la subida del IRPF y todo lo que trae consigo, porque a lo mejor resulta que nos tenemos que hacer la misma pregunta de Carmen Chacón. Sí, claro. De todas maneras... Por eso mejor ¿la sabía antes con la situación de antes o ya lo sabe ahora con la situación de ahora? Si me proponen una transaccional, para ser justos, el PP se puede haber equivocado o no. Usted defiende que no, yo defiendo que en este caso sí, con total libertad. Pero la verdad es que le han obligado a tomar una decisión al límite, y a ese límite nos ha llevado, entre otros, la señorita Carmen Chacón, el señor Pérez Rubalcaba. Es decir, hemos tenido que decidir al límite porque estábamos francamente al borde de la suspensión de pagos. Entonces, que ahora venga la señora Carmen Chacón, o Karma, no sé, en función de dónde hable. Ahora Karma. Depende, Carmen de España, diciendo Carmen estas cosas, Almería. hombre, discrepamos en si acertó o no acertó el PP, bien, pero la situación de crisis total a la que nos han llevado, hay gente que estaba mejor calladita y en su casa. Desde luego, indudable, desde luego, y no estar ahí que si ahora el socialismo nuevo, etcétera. Recién llegado si no fuera con ellos. Vamos a ver, o PP non quería tomar esa medida, eso é evidente, claro que non a quería tomar, non é ideal, claro que non. Ponemos sobre la mesa otra cosa, algo que nos llamó poderosamente la atención y nos llevamos también una gran decepción, pues es el tema de la traducción simultánea, que el Partido Popular estaba en contra, siempre ha dicho y hemos apoyado al Partido Popular, que qué bien, que qué sentido común, cómo va a ser eso, y bueno, pues el nuevo reglamento del Congreso lo aprueban y nos cuesta, me parece, como un poco más de 12.000 euros diarios por sesión, y esto me parece que es una barbaridad. Don Antonio, a ver... A miña opinión é clara neste sentido, e ademais ratifico as palabras do noso portavoz parlamentario no Senado, o compañeiro José Manuel Barreiro, porque alí se fale necesariamente galego e teñamos que utilizar estes mecanismos de intermediación lingüística, non vamos a conseguir que o galego teña máis respaldo nin que aquí se fale máis o galego. Por lo tanto, eu creo que hai que utilizar o sentido común, e é oportuno, con millón en determinados momentos, si se teñan que utilizar as lenguas cooficiales de cada comunidade autónoma, as lenguas propias, como no noso caso é o galego, pero eu creo que hai que aquilatar as medidas, os tempos, en este tempo son un pouco a despilfarro. Sí, claro que suena, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Son las típicas cosas que decía yo, que sientan mal a la gente, porque si por un lado usted le intenta subir los impuestos y por el otro lado ven cosas como estas, pues es fácil que se enfaden. Y luego, pues mire, gustará más, gustará menos, pero hay una lengua común que entre otras cosas define también lo que somos como nación, y no hay que tener ningún tipo de complejo, no es necesario. Usted va al Parlamento y habla la lengua común de todos los españoles, no tendría por qué molestar a nadie. Esto es impensable, es un debate impensable en Francia, es un debate impensable en Italia, es una cosa de perogrullo. Y por poner un pequeño matiz, aquí se habla de lenguas propias de las comunidades, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que las lenguas son propias de los ciudadanos, no de los territorios. Entonces, hasta en ese sentido, sería igual de propio un gallego que hablase allí en gallego que hablase en castellano. Quiero decir que vendría bien que empezáramos a dejar ese lenguaje, ¿no? Y a aparcar un poquito esas cosas y poner un poco de sentido común, estoy completamente de acuerdo. Pues mire, está usted en el Parlamento, habla la lengua que le entiende todo el mundo y no estamos para tirar el dinero. Sí, que las definiciones a base de repetirlas erróneamente cambian el significado de las palabras. Por eso. No, sí. Para mí fue la primera gran decepción del gobierno, igual que... O sea, la segunda. Bueno, para mí la subida de impuestos... No decirlo, el decir una cosa y otra. No, bueno, sí, bien, quiero decir...
Lo que quiero decir es que para mí las subidas de impuestos a mí me puede valer. Yo sé que entre lo que se dijo que había y lo que hay, tenía que haber habido un término medio que el que llega lo tiene que saber también, porque si no sería bastante poco real en sus apreciaciones. La traducción simultánea, yo creo sinceramente que era lo primero que había que coger a los señores parlamentarios y decirles, mira, esto nos lo vamos a ahorrar porque estos 12.000 euros, cuando vayan las cosas mejores ya pondremos los 4 idiomas o los 5 idiomas o lo que sea. Creo eso sinceramente. Por eso para mí estamos hablando de lenguas que no es que sean comunes, no es que tengamos una lengua común, es que son lenguas cooficiales, es decir, que vale tanto lo mismo en Galicia el castellano como el gallego. Y todos tenemos la obligación de conocer el castellano, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados es que no tiene ninguna razón de ser el que haya una traducción simultánea. Si todos tienen obligación de conocer el castellano, y es más, yo pondría la mano en el fuego en este momento, porque estoy convencida de que ninguno de los diputados que existen en este momento desconoce el castellano. Por lo tanto, si eso es así, no tiene ningún sentido estar pagando 12.000 euros diarios cuando nos están pidiendo que todos nos apretemos el cinturón, cuando nos están diciendo que tenemos que empezar con una época de austeridad, en todas partes hay que hacer recortes en todos los sentidos, en todas las administraciones. Podemos justificar el mantenimiento de unos puestos de trabajo, los traductores que ahora mismo están, pero vamos a ser claros, es que se vende muy mal esa medida. Yo no sé cómo pretenden explicarnos, porque el gobierno siempre ha dicho que va a explicar todas las medidas, pero yo no sé cómo la van a justificar, pero realmente se vende muy mal. Hay que ir a la cuestión de fondo, no se trata de que haya más o menos dinero, es que es una norma absolutamente absurda. Tenga usted mucho dinero o poco, porque si empezamos dando los argumentos de ahora no hay dinero, cuando haya ya lo haremos, al final cuando haya lo volveremos a hacer y volveremos al mismo camino. Es decir, esto hay que defender, es un absurdo completo que en un Parlamento Nacional nos gastemos el dinero en lenguas cooficiales cuando, como bien dice María, todos tenemos la obligación de saber lengua común. Y sobre todo que esto... Que conste que no es un problema de los gallegos, precisamente, que el problema viene por otras latitudes. Esto además tendría una disculpa política es que muy antes clara. estaba en contra del Partido Popular. Yo no creo que haya nadie que no levantara la mano a que no hubiera eso, sinceramente, no lo creo. O sea, es una de las cosas más fáciles de defender para quitarlas. En algo que realmente sí me gustaría felicitar al Partido Popular, así como no estamos de acuerdo con algunos ministros, algunos altos cargos, directores, Carmen Vela y algunos más, sí queremos, desde luego, tenemos que dar una felicitación, pero aquí de 10, precisamente por el ministro Cosidó, y bueno, pues los cambios que está haciendo, liquidando a toda la primera fila de... Pero claro, le están aconsejando que, ojo, que es que el PSOE tiene una trama hacia abajo, que no solamente basta con la primera fila, que hay que profundizar porque que hay por ahí mucho... Don Pablo. Es su ministro. Poco que decir eso. ¿Cómo que poco? No, muy bien haber puesto a Cosidó, ¿no? Sí, sí. Ahí nació Cosidó, el haber separado la Policía y Guardia Civil como único mando. Yo el día de los mando. ministros ya dije cuáles eran los dos que no me gustaban. Sí. Las dos personas que no me gustaban, ministros una nada más. Y para mí es, ya lo dije aquí, lo que opino yo de este señor. Y ahora digo además que estará desaprovechado. Que todavía le pueden sacar mucho más partido a la preparación de este hombre. Bueno, estamos empezando. Recuerdo aquel debate y coincidíamos en eso, pero sin embargo he de decir, para ser justos, que donde yo tenía más dudas es donde más se me están despejando, y es verdad, el Ministerio del Interior, primero, desligar la dirección de la Guardia Civil de la Policía me parece un acierto, y la elección de los dos cargos también me lo parece, y Cosidó pues está haciendo lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Limpiar un poquito lo que se llama las cloacas del Estado. Y en justicia, he de decirlo, y dije que si pasaba lo diría aquí, también me parece que se ha optado por un fiscal general del Estado de probada valía también, que también contribuirá a mejorar la justicia. Sí, que ahí no solamente es importante el ministro, sino los mandos, sino los secretarios, los directores, etcétera, etcétera. Quiero decir que ha sido valiente, el director general de la policía ha sido valiente y ha procedido ya a cumplir con lo que había dicho de una manera rápida, y en el Partido Popular pues sufrieron en sus propias carnes lo que era tener una policía formalmente a tu lado y de hecho y de facto trabajando para el enemigo. Dándoles
los chivatazos al enemigo. Bienvenida sea la limpieza y la transparencia. Pero que parece que les están aconsejando a quien sabe de esto que hay que seguir fumigando, hay que seguir fumigando hacia abajo. Es decir, que serán cargos políticos, porque lo que es el funcionamiento de policías y guardias civiles en España, una vez más lo diremos aquí, es impecable. Y de hecho la última intervención de la Guardia Civil en Francia con la detención de los etarras así lo demuestra. Si se les deja trabajar desde un criterio de eficiencia y de profesionalidad, tenemos unas grandes fuerzas de seguridad. Que se han detenido etarras y que no eran etarras arrepentidos, eran etarras... Sí, con ganas de seguir con ganas de seguir en la lucha, así es, don Antonio. Bueno, eu creo que Mariano Rajoy acertou xa na designación dos ministros, independentemente da opinión que cada un poidamos ter de cada unha desas persoas, que iso é inevitable, pero sobre todo eu creo que agora se está acertando precisamente conformando os equipos, porque non podemos olvidar que o ministro non deixa de ser a cara visible de un ministerio e que eu considero que ten que ter un perfil político axeitado e que ten que ser unha persona que, sobre todo, debe ser un bo gestor de equipos. E se todo o seu equipo realmente nas diferentes áreas responde ás necesidades que hai, eu creo que así é, e temos, por non falar de outra xente, de xente que de aquí de Galicia, que deixou o goberno galego para incorporarse precisamente á política nacional para unhas áreas que foron claves e que de alguna maneira determinaron a política de aquí de Galicia se levan para Madrid para que sigan facendo ese mismo tipo de política a nivel nacional, como é o caso da nosa exconselleira de Facenda Marta e tamén da exconselleira de Sanidade, que lideraron dous criterios de actuación do goberno Feijóo que de alguna maneira son os pilares tamén do propio programa do goberno a nivel nacional de Mariano Rajoy. Sí, que gracias a eso, Ana Mato ya la podemos ver como ministra de Sanidad, teniendo, a Pilar Farjas, lógicamente, lo dijimos aquí desde el primer momento, y criticamos un poco su perfil, que, la encajábamos más en otra cosa, o como organizadora de campañas, que yo no lo dudo, de su capacidad de trabajo, pero Sanidad, dado que es algo tan serio, y sobre todo en este momento con una sociedad tan heterogénea, Yo lo único que pido es que por parte del Partido Popular, o por parte del Gobierno en este momento, mejor dicho, siga habiendo esa valentía para seguir haciendo los cambios que sean necesarios, porque la Policía y la Guardia Civil son unos cuerpos fundamentales dentro del territorio español y no pueden seguir en manos de gente manipulada todavía por el Partido Socialista. Entonces, quizá no sean simplemente suficientes con los cambios realizados hasta este momento, sino que haya que seguir profundizando un poco más, que era lo que comentábamos antes, pero para eso el Gobierno tiene que ser valiente, porque lo que sí veo por parte del Partido Popular en muchos casos es esa falta de valentía o esa falta de coraje para cambiar a la gente. Con eso de... Esa cosa de la derecha de siempre. Sí. Esa especie de complejo. De complejo, efectivamente. Sí. De no vayan a decir, no vayan a pensar, vamos a darle otra oportunidad. Esa capacidad de sorprender incluso a los suyos. Sobre todo con determinados nombramientos como el de Carmen Vela, ¿no? Por ejemplo, sí. Y algunos otros que hay por ahí también raritos. En este momento yo creo de Carmen Vela que es inexcusable el nombramiento de Carmen Vela. Está la gente de Hazte Oír recogiendo firmas, la gente de Hazte Oír... 20.000 firmas se han presentado ya. Sí. 20.000 firmas se han presentado ya para que por favor cambien a Carmen Vela. Es un personaje que en este momento yo creo Hazte Oír que trabajó mucho por el Partido Popular no tiene justificación alguna el que hayan nombrado a Carmen Vela como directora de vamos con otra cosa. Hablábamos en efecto de que el Ministerio de Sanidad tiene que ser algo que funcione perfectamente bien, dado que tenemos una sociedad muy cambiante, muy heterogénea, y el tema inmigrante contribuye a este cambio social. Precisamente en el Ángelus de este domingo, Benedicto XVI hablaba de los inmigrantes y decía que, sobre todo, no deben ser un número. Este año es el año de las migraciones y una nueva evangelización. Benedicto XVI ve esto no en clave económica, sino ve que los inmigrantes son importantes, aparte de para que tengan un techo y una mejora de vida en nuestro país, también es bueno para
comunicarles nuestro mensaje. Yo veo esto realmente muy interesante, don Francisco. Sí, ahí hay varios aspectos. El económico, sin duda, para hacer justicia a los emigrantes, porque siempre suele ser la parte más castigada cuando viene una crisis, salen los argumentos xenófobos recurrentes de que vienen a por nuestro trabajo y qué tal. No, hay que decir las cosas claras. Ciertamente ha habido una inmigración ilegal descontrolada que puede haber variado esto, pero también es verdad que ha habido mucha gente de buena fe a España que ha trabajado, que ha cotizado a la seguridad social y que ha sido muy importante para este país. Hoy leí una estadística bastante curiosa al respecto, que decía que por primera vez en mucho tiempo hay españoles que están marchándose fuera de España, junto con el retorno de migrantes que había aquí, que se van fuera, que nos va a crear también un pequeño problema. Y volviendo a lo que usted dice, pues sin ir más lejos, en cuestiones de fe, yo creo que mucha parte de la inmigración, sobre todo americana, que ha venido a España, incluso ha supuesto cierta savia nueva para la sociedad tan alejada de ciertos principios que teníamos en España, que a veces tendemos a pensar que solo somos nosotros y que no hay nada más alrededor. Y es cierto que le podemos comunicar el mensaje, pero no sé yo hasta qué punto también ellos han influido en regenerar también nuestros valores y nuestros principios. Por no ir muy lejos, la inmigración americana es un filón bastante importante en la fe católica, que sí, no podemos dejar de lado. Y valores como la familia, que también están poniéndola de manifiesto. Por ejemplo. Pero ya no solo, como comentaba antes, es gente de buena fe, sino también es gente necesitada. Y en ese sentido también la tenemos que acoger, porque todos podemos recordar cómo hace años pues, los gallegos tenían que ir a Argentina, a Cuba, pues porque aquí no había trabajo. Y lógicamente el cómo trabajaban los gallegos en esos países y cómo les recibían, pues tiene también que ser para nosotros un hándicap para ahora recibir a la gente necesitada, dar ese empleo. Lógicamente no vienen a quitarle empleo a nuestros paisanos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos empleos que ya la gente española no quería y que lo que están haciendo los inmigrantes es cubrir esos vacíos que muchos de los españoles ya daban porque eran trabajos basura o que no se adecuaban a sus necesidades. Y los inmigrantes no dejan de ser personas con su importancia, con sus familias, derecho a tener un lugar en el mundo. Derechos a... Siempre que nos encajemos en un marco normativo adecuado, es decir, tampoco podemos pretender que esto sea totalmente libre y que entre todo el mundo, porque entonces perjudicamos incluso al propio migrante que de buena fe, como hacía el gallego que se iba a Venezuela, generalmente se iba ya con un contrato, supuesto, era organizarlo un poquito, vamos. Sí, Pablo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto María como Fran. Yo creo que hay que darle el marco adecuado, el normativo, y eso. Yo trabajé con Xavi Obiols, que creo que en el Partido Popular es conocido precisamente por este tema, actual alcalde de Badalona, y eso es un poco, hay que dar oportunidades y hay que legislarlo bien, y bien, con todo bien legislado y bien pensado, las cosas no son nunca ni tan negras ni tan blancas. Sí, pero sobre todo lo que no tenemos que dejar es que se instale, digamos, este puesto en la sociedad, que son enemigos, que vienen, lo que decía doña María, ¿no?, que vienen a quitarnos el trabajo y demás. Don Antonio. Pois mire, a verdade é que eu creo que é tremendamente acaído que Su Santidad fale de un tema tan importante a nivel nacional, porque de xeito cotía estánse producindo estes grandes fluxos de persoas ligados moitas veces a situacións de conflicto, casi sempre ligados a situacións de contido económico, e arredor de todo ese conxunto de persoas pois hai unha gran situación de necesidade, unha gran situación de inseguridade, de falta de estabilidade. Entón, evidentemente, é un dos grandes problemas desde o punto de vista humano, non? E para nós, nos últimos tempos, quizá cambiou un pouco a perspectiva de velo. Nós, aquí en España, e sobre todo aquí en Galicia, pois sempre fomos un pobo emigrante que tuvemos que salir fora precisamente por condicionantes de tipo económico e vivimos uns últimos anos onde estaba ocorrindo o contrario, non? Donde en España éramos grandes receptores de personas que viñen buscando unha mellor forma de vida ao noso país. E si é certo que eu coincido que neste sentido o último goberno de España tuvo moi pouco acerto neste tipo de políticas, xenerou moita incertidumbre na poboación española precisamente por unha adecuada falta de control, de regulación e mesmo cunhas políticas pouco acaídas que xeneraron aquilo que se chamou o efecto chamada, non? E que moitas persoas viñeran aquí
e as expectativas que traían depositadas logo non se poderon cumprir e agora precisamente en situación de crise económico están en período de retorno. Entón, eu creo que é un dos grandes problemas deste século que temos, non diferentes ao que se viviu en épocas pasadas, pero que desde o punto de vista dos gobernos hai que ter a sensibilidade, pero tamén hai que ter o acerto e a rectitud para que de algún xeito se fagan controladamente, porque iso vai ir en beneficio das propias persoas que o sufren ou que teñen que verse sometido a este tipo de fluxos, non? Sí, eso no quiere decir que estemos defendiendo a los inmigrantes que llegan con mala fe, con mala idea y montan pues maras y mafias y todas esas cosas. No, hablamos de otra cosa completamente diferente. ¿Se dan cuenta ustedes, realmente se habla de ser progresista, el progresismo, que realmente lo más progresista es lo que realmente nos viene del Papa? Y que la doctrina social de la Iglesia realmente es lo más progresista que podemos tener en cuanto a todo tipo de temas. Bueno, es que ya está todo inventado en la doctrina social de la Iglesia. Realmente, si nos ponemos a estudiarla y a desmenuzarla un poco, está todo inventado. Ningún partido de los que se llaman progresista está aportando nada nuevo que no haya dicho previamente la Iglesia Católica. Es que es así. Es que lo que pasa es que a veces no se quiere reconocer. Si hablamos de terrorismo, si hablamos de inmigración, si hablamos de cualquier cosa que hablemos, ahí está la doctrina social de la Iglesia, pero perfectamente actualizada al hombre de hoy, a los tiempos de hoy y con lo que realmente el pensamiento respeto al derecho al trabajo, sí, a todo, al sí, derecho a la vida, derecho a la igualdad, a la responsabilidad, a la verdad, o sea, eso está incluso todo. Los que nos denominamos, denominamos liberales, que siempre hemos tenido ciertos roces con cierta visión económica de la Iglesia, pues yo creo que también la Iglesia en cierta medida también recoge esas doctrinas. Recuerdo un libro, les iba a decir el autor, pero no me acuerdo, doña Magdalena, un libro que habla precisamente analizando las encíclicas del encaje que tienen también, porque hay que decirlo, las doctrinas liberales y capitalistas dentro de la visión de la Iglesia. Por ponerle un ejemplo claro, estuve atentísimo a la tertulia del viernes pasado en la bitácora, que fue francamente ilustrativa para estos temas. Ningún capitalismo, ningún sistema puede entenderse sin una base sólida de valores, ¿no? Como ese, como el derecho a la vida, como la familia, como el esfuerzo, como la responsabilidad, como la solidaridad individual. Bueno, pues yo creo que eso es la base, el pozo de todas las personas, y a partir de ahí podemos discutir qué sistema utilizamos uno u otro. Y déjeme decirle que para los católicos, que tienen mala prensa entre los no católicos, su santidad, este Papa, es un lujo tener este Papa, por el nivel intelectual que tiene. Recomiendo a la gente que no se deje llevar por los titulares progres referentes al Papa y vayan a la fuente y lo lean, porque es un lujo. Claro que mucho, sí. Es un gran personaje a descubrir, incluso por las personas que no son creyentes, no son católicas. Y bueno, decir una vez más que no tiene nada que ver el capitalismo salvaje con el liberalismo. Ahí está. El liberalismo que de origen crea... español y de la Escuela de Salamanca, y en fin. Sí, Francisco de Vitoria, que hay que repasar también esas, sobre todo los economistas, serían bueno que repasaran esas tesis, esas teorías. Bien, pues vamos entonces con otro tema. Aumenta el número de familias que llegan a final de mes con dificultad. En Galicia el 70,80 y pico, es una cifra realmente alarmante, y también aumenta el número de hogares que no ingresan ningún tipo ni de sueldo ni de prestación a fin de mes. En vista de que nos espera un año 2012 nada halagüeño en este sentido, Alberto Núñez Feijóo pretende blindar las prestaciones de primera necesidad a parados, pensionistas y a los perceptores del Risga. Oímos al presidente de la Xunta. Pero los servicios públicos esenciales tienen que estar blindados frente a la crisis. Ese es el objetivo del gobierno gallego. De momento lo hemos conseguido. Es verdad que el año 2012, sobre todo los 3 primeros trimestres, van a ser muy complicados, pero también es verdad que si aguantamos el año 2012 quedaremos a salvo, por lo menos, del momento más crítico de la financiación de los servicios públicos. Está bien. Y si no, le pedimos la partida del Senado, esos 12.000 euros al día y tal, pues para los de la Risga no viene mal. Venga, no, que está bien que efectivamente es lo que todo el ciudadano espera, ¿no? Que se blinden precisamente esas prestaciones básicas. Bueno, es una consecuencia de la crisis tan brutal que estamos teniendo en este momento, y que por lo tanto pues todos esos millones de parados tienen que manifestarse o reflejarse pues en esta angustia para llegar a fin de mes de muchas familias, ¿no? Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues solidaridad.
y contribuir con lo que podamos cada uno de nosotros pues a estas organizaciones que tanta ayuda están haciendo a la gente necesitada, ¿no? Y vuelvo a referirme una vez más pues a Cáritas, a los comedores sociales que hay en este momento, a los bancos de alimentos. De alguna manera tendremos que contribuir para paliar dentro de nuestras posibilidades. Pero hay que generar empleo también, porque muchas personas dicen, yo no quiero caridad, yo no quiero que me den un plato de comida, quiero un empleo. Sí, porque, pero bueno, mientras tanto también hay que comer. Mientras tanto hay que comer. Bien, a lo mejor en nuestras manos no está el generar empleo. Pero hay que tener también otra perspectiva, también apoyar, ¿no? Apoyar de otra forma. Sí, sí. No, sin ninguna duda, lo que hizo el señor Feijóo de blindar las necesidades es necesario. Lo que yo creo que está un poco echando el cebo demasiado denso para pescar es en que esto va a durar 3 meses. Todos los economistas que yo conozco dicen que el 2012 va a ser igual, de enero a diciembre. A partir de ahí, lógicamente, es necesario que por lo menos se haya tomado una medida de estas en las que todos estamos de acuerdo y que yo vuelvo a decir lo que decíamos antes con lo de la traducción. O sea, es muy fácilmente defendible. Nadie le va a decir que no a eso, ni se va a levantar una sola mano, ni habrá una sola declaración de decir que lo que hace el presidente de la Xunta es ni demagogia, ni real, ni demás. Por ahí debían de ir los tiros. Y desde luego sí que es lamentable que estén los comedores sociales como están y sobre todo la visita a los contenedores de las grandes superficies, que esto lo he visto yo, de gente con traje que sale de trabajar y va a coger la comida que tiran en los contenedores las grandes superficies porque no las pueden vender al día siguiente. Y eso se está viendo en España y eso lo he visto yo. Quería hacerlo como reportaje para radio y me dio tanta cosa porque además encontré a amigos, a gente de mi generación de La Coruña que me fue imposible el llevarlo adelante. Yo el otro día en Madrid me encontré con una cosa y era en el McDonald's de Gran Vía. Estaban esperando unas cuantas personas a que salieran pues con los panes y eso que les caducan y sabían ya cuándo cierran. Y bueno, pues nos quedamos a esperar a ver, y efectivamente los panecillos, pero los llevaban a algún sitio, a alguna residencia de mayores incluso. Sí, pero hay una parte, ya todos los centros comerciales lo tienen ya ahora organizado, incluso por los propios centros, pero hay una parte que va directamente a los contenedores y se ve que los coge gente en los coches, y en este caso no es gente como hasta ahora que le iba todo bien, se metió en el mundo de la droga o en cosas tal, se le tuerce la vida, no, gente que al final le oyes, no, es que yo tengo un hijo de 4 años y otro de 2, o tengo uno de 5 y otro, es decir, que tienen su familia normal, incluso su trabajo, pero no llega a fin de mes y tiene esta necesidad. Don Antonio, usted es político, deben sufrir muchísimo los políticos ahora, de verdad, con esta situación. Pois mire vostede, a veces o que se sinte certa impotencia. Claro. Porque vostede pode entender que o presidente Feijóo, cando se presentou ás eleccións, facía naquel momento con unha premisa, non? A súa bandeira xa era, en momento electoral, traballar en clave de austeridade. Eu creo que nestos 3 anos que leva de goberno, precisamente, tratou de cumplir rigurosamente esa premisa. Este ano, 2012 é o primeiro ano onde os orzamentos da Xunta non siguen baixando, se conseguiron estabilizar, e iso foi posible porque os anos anteriores, lóxicamente, se tratou de aquilatar o gasto. Iso levounos a que xa haxa uns recursos que a efectos de ingresos son os mesmos que tiñamos no ano 2006, dicir, fai moitos anos atrás, pero que con esos recursos hai que dar as prestacións para os ciudadanos do ano 2011. Iso non é fácil, e por iso, pois máis do 75%, case o 76% do presupuesto da Xunta, dos 9.000 millóns de euros, pois van a atender a sanidade, a atender a educación, a atender os servizos sociales, os maiores, os nenos, a dependencia. En tema da dependencia, aí temos un consumo tremendo para atender esas situacións de necesidade, que ademais faltaban nos recursos, porque o Estado estaba nos adeudando en torno a 70 millóns de euros que nos corresponderían a que non nos daba, pero que aquí había que poñelos, e iso significaba non poder utilizalos tamén en outras cousas, pero sabíamos que había que facelo aí. Polo tanto,
Eu teño visto en determinados momentos digamos, a tesitura en que se ten encontrado o presidente a hora de tomar decisións, porque non é nada fácil, non? Claro. Digamos que non están pagando? Pois, bueno, en boa parte cecais a veces a posibilidade de facer investimentos, que non se poden facer. Pois a Consellería, por exemplo, de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, creo que está con un orzamento que vai ser o 50%, a mitad exactamente, do que tiña fai 3 anos. Pero evidentemente nos entendemos que as situacións de necesidade son prioritarias e aínda así seguramente ainda haberá certas cousas ás que non se dá chegado, porque eso é así, é ineludible. Eu alegroume moito o compromiso adquirido por o presidente do goberno, por Mariano Rajoy. Le iba a decir ahora, que hai un respirillo, por lo menos. En tema de pensións, o feito de garantizar que as pensións se manteñan, igual que aquí se garantizaron tamén as que son responsabilidade da Comunidade Autónoma. Por qué? Porque eso, ademais, aquí en Galicia é non é fundamental. Hai provincias, eu falo da miña provincia, como é a provincia de Ourense, onde hai un porcentaxe altísimo de familias que hoxe están podendo vivir mínimamente gracias precisamente ás pensións. Si esas pensións non se manteñen, evidentemente as situacións de necesidade multiplicaríanse. Non me refería a eso, me refería a que hai un respirillo en el sentido de que se puede devolver la deuda a 10 años, que eso tamén, ¿no? Eso vai nos a significar en Galicia, pois, 250 millóns de euros que vamos a poder contar cada ano, porque se tiñamos que devolver 500 en vez de 5 anos nos permiten 10, significa ter que devolver a mitad. Son 250 millóns de euros que para atender situacións de necesidade significa pois que se pode atender a moita xente. Bueno, ya de paso lo último, ya le mando con un montón de recaos, por favor, a quien corresponda, los de la Laguna de Valdoviño, que están ahogados, por favor, que es una fijación que yo tengo porque tengo una cosa con el agua. Dígale al de Medio Ambiente que a ver, que aunque no se pueda, que abran la zanja y luego ya veremos a ver cómo, pero que la gente pueda pasar a su casa. Aí a atención e a responsabilidade da Xunta nese tema é absoluta. O que pasa é que a veces as situacións con factores naturales non é moi fácil de solucionar No, sabemos de un día que para no se outro. puede, sabemos que no permite Europa, etcétera, etcétera, pero bueno, Valdoviño, un saludo para Valdoviño, como dice Miguel Cancio. Sí, efectivamente. Don Francisco. Brevemente, si hay una cosa que se le puede elogiar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es que desde el principio ha mostrado una total sinceridad con la situación. Desde que llegó al gobierno de la Xunta, incluso ahora, hay políticos que podrían haber dicho esto sin ser tan sinceros, convendrán conmigo. Es decir, pues la cosa está como está y le preocupa y ve difícil mantener ciertas prestaciones y lo dice, lo cual es de agradecer. Sí. Por lo menos ya sabemos lo que hay y a partir de ahí nos escuchamos las propuestas. Pero por poner un pero, usted habla como algo positivo para las comunidades autónomas en la ampliación de 10 años de la devolución de dinero y demás. Sin embargo, alguna vez alguien tendría que poner el cascabel al gato y hablar de si realmente podemos seguir manteniendo este diseño institucional y este gasto desmesurado de las comunidades autónomas. Bien, es verdad que no en casos de necesidad o de dependencia a mayores o de jubilaciones o prestaciones sociales, pero sí en otros muchos, por ejemplo en televisiones autonómicas, gastos superfluos pues en normalizaciones lingüísticas, duplicidad de cargos, chiringuitos. De los que están afectados, yo creo que es un mal endémico, no achacable a lo mejor a un partido o a otro, sino que es un problema de diseño institucional. Entonces, más que, digamos, porque si no puede llegar la paradoja de que alguien no pueda entender cómo a un ciudadano se le aprieta por una deuda mínima y a una comunidad autónoma, que no es el caso de Galicia, pero a otras hay, que ha despilfarrado el dinero de una manera brutal, se le den todo tipo de facilidades. Y se le rescaten luego. Efectivamente, eso es un mensaje que es difícil pero, de vender. Don Francisco, eso pasa con todo. Usted deja de pagar la seguridad social y vaya, y sin embargo los equipos de fútbol y estos grandes almacenes, estos y aquellos, no pagan y encima chantajean. Dice, sí, eso, pero pues te pongo en la calle a 800 y a ver, claro, pero sabemos que no funciona así, pero bueno, por esta parte de la mesa, que siempre me queda un poco coja esta parte derecha. No, bueno, vamos bien, no hay queja, sí. yo no me quejo. ¿Usted cree que vamos bien con el ritmo? Yo bien. no me quejo, sí, bueno, yo por lo menos no me quejo, no sé, por ahí. María, ¿tú tienes alguna queja? No, ninguna, además ya nos ilustra don Francisco, con lo cual ya poco más tenemos que decir. Vienen de oyentes, ¿no? Efectivamente, no. Bien. No, lo que pasa que bueno, sobre estos temas pues ya se puso sobre la mesa. Bueno, pues vamos entonces con otro tema, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que la crisis ha llegado a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación pues acostumbrados a recibir inyecciones grandes de los diferentes gobiernos.
Bien, pues yo siempre tengo realmente una gran pena cuando se cierra un medio de comunicación. Acaba de cerrarse pues, Localia Pontevedra, Vigo también despidió a la mitad de la plantilla, lo mismo que, no, esto es Telelugo, en Vigo despiden prácticamente también a la mitad, 5 trabajadores. Y incluso la Voz de Galicia, la todopoderosa Voz de Galicia, parece que plantea despedir al 15% de la plantilla, a pesar de recibir cuantiosas cantidades del Gobierno de la Xunta, nada menos en este año pasado, 2,6 millones de euros. Ahí está, venga, que tiene ganas de... Ahora sí que pido la palabra. No, aquí hay dos cosas. Bueno, lo de la Voz, no lo hables en pasado, dalo por hecho que lo despedirán. No lo has dicho tú, lo digo yo por si alguien tiene duda. No, digo, yo me hice eco de periodista digital ampliamente. No, por eso, si periodista digital tiene la misma información que tengo yo, por supuesto. Periodista digital es el medio de comunicación digital que mejor trata las noticias y se puede dar por confirmado. Y si no lo dice Periodista Digital, lo confirmo yo, que tenemos, insisto, la misma información. Sí. Eso es un engaño que hace los señores directivos de la Voz de Galicia a los señores de la Xunta. O sea, si algo tiene mal, si algo tiene mal a Alberto Núñez Feijóo es precisamente la comunicación, o sea, la política de comunicación, la subvención a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Es la asignatura pendiente y empezaron mal desde el principio. No quiero dar un dato porque es personal, de por qué digo yo que desde el principio, desde antes de ser presidente de la Xunta, ya tenía mal pensado y mal planteado el tema de los medios. Eso lo vemos todos. Es que eso lo vemos todos. Eso es un dato que usted tiene, pero es un dato que vemos todos. Además, cuantiosas sumas, pero además para que los pongan verdes. Claro. Para que le entrevisten a Mariano Rajoy y luego jajaja, Mariano Rajoy tal, Mariano Rajoy cual, esto, lo otro. O sea, es que la verdad es que no se entiende. Mariano Rajoy, a ver si lo hace... Mariano Rajoy, por decir un ejemplo concreto. Mariano Rajoy, a ver si lo hace un poquito mejor que el señor Feijóo, que desde luego lo está haciendo de una manera lamentable. El tema de la subvención, lamentable, descarada y encima teniendo información de que lo que hace... ¿Se refiere a Alberto Núñez Feijóo? Sí, me refiero a las subvenciones de la Xunta y el responsable es Alberto Núñez Feijóo porque es el presidente. Evidentemente tiene un agente para hacerlo que recibe unas instrucciones. Claro, es que luego los medios de comunicación grandes y que están acostumbrados ya desde siempre, hace décadas, a vivir de los gobiernos, luego chantajean. Pero si aquí el tema no es, si a mí me parece muy bien que le den 2,5 millones de euros de subvención a la Voz de Galicia, pero si se lo dan con el compromiso ya no solo de no echar a nadie, sino que de coger gente para desarrollar proyectos que lo hagan. Por eso digo yo que se trabaja desde el minuto 1 engañando. No sé si el empresario al político, el político al empresario, los dos lo saben, pero eso tenía que estar legislado de manera de que no se realizara eso y no que se estén riendo los señores. Porque ¿para qué reciben todos esos millones? Para remodelar, para luego despedir. Claro, eso se recibe en base a una serie de acuerdos que están escritos o no escritos, pero en cualquier caso una serie de acuerdos que siempre van vinculados, y el señor Rodríguez Miranda, si quiere, puede hablar mucho de esto, van vinculados a una serie de cosas. Echar personal está fuera de cualquier posibilidad de acuerdo. El 15% es muchísimo, don Francisco. Lo de Localia es otro tema, Localia está técnicamente quebrada, era un tema de Polanco, que cuando tenía todo el poder, el que en paz descanse, don Jesús de Polanco, creó una televisión local en muchos sitios, la convirtió en nacional porque la programación era la misma, cierra Localia con el señor Polanco en vida y quedan estos flecos con gente que se mueve más o menos bien en su localidad o en su comunidad y son las que están cerrando. Ahora en Coruña queda un fleco porque hay un par de personas que se están moviendo. En cualquier caso es una quiebra absolutamente distinta. Claro, qué duda cabe, sí.
Bueno, yo no conozco, supongo, como las partes en la mesa, tan profundamente el problema, pero sí que me llama la atención. No, pero Periodista Digital publica un informe la información increíble. la conozco, sí. pero digo, los pormenores de las Sí. adjudicaciones y de los politiqueos, no lo sé. Lo que podemos decir, para que cualquier ciudadano que no tenga esa información tan detallada, aunque le decimos que entre, o que vea la bitácora, o que entre Periodista Digital y la lea, sí que es cierto que la ecuación medios de comunicación y subvenciones no suele dar buenos resultados. El problema que tenemos aquí, como tantas otras veces, es que es muy difícil separar el interés público del privado cuando un medio de comunicación depende de las páginas de publicidad institucional, de las subvenciones, de a quién le adjudicas, por ejemplo, la emisión del DOGA y cosas por el estilo, ¿no? Esa extraña mezcla entre políticas y medios de comunicación pues puede dar lugar a situaciones un tanto delicadas. En lo que respecta a algo de Galicia, pues yo quiero ser prudente. Si esa situación no cumple con los acuerdos que se han dicho aquí en la mesa, o si ese proyecto de ERE o esos despidos no se ajustan a la legalidad, hay en los tribunales de lo social, hay una manera de denunciarlo, y el que quiera pues que se vaya a los tribunales. Pero yendo más allá, el problema está en hasta qué punto los medios, y hablo sobre todo de prensa escrita, porque la prensa digital es otra historia, o las televisiones, dependen en estos momentos, con la crisis que tenemos, casi en exclusiva de la tramitación de esas ayudas institucionales o de esas subvenciones. Y hasta qué punto eso pervierte la libertad de prensa y la libertad de opinión en España. No sé si en Galicia, aquí hay perfectos conocedores del tema, pero a mí me preocupa, es un tema que realmente me preocupa. Pero de todas maneras, perdóneme que me meta así, de todas maneras a mí lo que me preocupa no es esa unión entre subvenciones y medios de comunicación, sino que yo lo que no acabo de entender es por qué tienen que tener subvenciones los medios de comunicación, porque no dejan de ser empresas privadas. Porque si efectivamente el medio de comunicación tiene subvenciones, yo como empresa privada que me dedique a otra cosa, pues también quiero una subvención, porque pues con esa subvención puedo dar trabajo. Sí, ¿Por qué tiene que ser el medio de comunicación? Sí. Los medios de comunicación son empresas. Como empresas tienen que tener su mercado, como empresas tienen que tener su financiación. Y si no son capaces de conseguir publicidad para poder mantenerse, pues lógicamente tendrán que cerrar. Pues como cierra cualquier otra empresa que no sea un medio de comunicación, pues como una empresa de promoción inmobiliaria o como una empresa de electricidad, da igual. Lo que sea, es una empresa privada, por lo tanto tiene que buscarse su financiación, tiene que dar su empleo, tiene que pagar a sus empleados, y si no consigue tener ese mercado, esa cuota de mercado, pues tendrá que cerrar. Ahora, que con los dineros míos y de todos estemos financiando a determinados medios de comunicación, yo es algo que no acabo de entender ni acabo de ver la justificación, sea grande o sea pequeño, me da exactamente igual. Porque los medios de comunicación tienen un fin, pero cualquier otra empresa privada tiene un fin y aporta algo a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y además soy afectado directo porque soy editor. Entonces yo, si no las hubiera, sería todo mucho más justo. Claro. Pero yo lo que digo es que ya que los hay, que haya otra justicia. Con esos 120 millones que le dan a La Voz de Galicia, si se distribuye de otra manera, sería mucho mejor para los editores a los que no nos queda nada, y incluso para La Voz de Galicia, porque podría saber hasta qué punto es capaz de desarrollar el proyecto sin estar el resto de editores colorados en Galicia. Yo estoy de acuerdo con usted, efectivamente, no tiene por qué tener subvenciones. Si mañana en el Parlamento de Galicia se dice ninguna subvención a los medios de comunicación, pero para nadie, yo lo aplaudiré. No acabo de entender el por qué los medios de comunicación tienen que tener. Porque además hay una serie de gente dentro de los medios de comunicación que son los que crean los sistemas de financiar, y hablábamos a micrófono cerrado Magdalena y yo antes de eso, que son los que automáticamente esos puestos de trabajo teóricos que al final no se dan porque se quitan y queda igual, y el que da la subvención, el político que da la subvención, no consigue entender para qué va el dinero porque no entiende el medio, no sabe cómo se mueve el medio por dentro, sin ninguna excepción, por lo menos en Galicia. No, y además es que tampoco tiene por qué saberlo. A partir de ese momento, si ese dinero se lo das a las nuevas tendencias de crear dinero, iría todo mucho mejor. Bien, yo creo que estamos todos de acuerdo que, bueno, yo discrepo. No subvenciones. Sí. Antes dije que tenía que hablar el señor Miranda. Permítame que discrepe. Es cierto que hoy se está dando, como en cualquier otro sector, y seguramente yo no conozco tan bien el sector como Pablo, indudablemente, el sector de la comunicación, y es unas dificultades económicas tremendas en este ámbito, ¿no? Por una bajada espectacular porcentualmente
de las aportaciones publicitarias en los medios de comunicación, pero también por una bajada importantísima de las ayudas a medios de comunicación desde el ámbito público, y concretamente desde el ámbito de la Xunta, no teniendo yo los datos exactos, pero creo que las podemos cuantificar en más de un 50 o quizá un 60% de reducción. Las ayudas, entendidas como subvenciones, que puedan tener los medios de comunicación, no siguen criterios diferentes a las ayudas que se den a cualquier otro sector comercial, industrial o de cualquier otro tipo. Es decir, no hay un tipo de convocatorias de ayudas que siga parámetros distintos, siguen exactamente los mismos parámetros. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas ayudas en general o subvenciones a los diferentes sectores productivos, pero lo que sí es cierto es que no hay diferencia. Es decir, as convocatorias de axudas da Xunta siguen os parámetros de convocatoria pública e de publicidade en cuanto á súa axudicación. Eu non coñezo se efectivamente a Voz de Galicia se lle deron 2 millóns de euros ou 2,5 millóns, ou non, evidentemente non o coñezo. O que sí é certo é que entendo que si se lle deron será porque se cumpliron esos parámetros desa convocatoria pública que se fixo, e evidentemente entendo que a Administración lle exigiría unha serie de condicións. Si é certo que, como regla general, nas axudas públicas a empresas, a investimentos, etc., sí que se lle suele marcar como criterio manteñer o emprego, eso sí é certo, é unha cláusula habitual a que vai condicionada, non me atrevo a decir sino 100% das axudas, pero en general, efectivamente, así é. Por lo tanto, en este tipo de cuestións sempre se suscita unha polémica, non? Se non axudas aos medios de comunicacións e logo hai medios que cerran, como por desgracia ocurriu en Galicia recentemente, a crítica que se lle fai á administración pública é que non axuda aos medios de comunicación para tapar determinadas voces. Si por outra parte se dá axudas de medios de comunicación, aqueles que acaban recibindo as axudas supostamente reciben as axudas para favorecer a opinión que ese medio verte sobre determinados políticos. É dicir, cualquier tipo de axuda de dala ou non dala, cando se trata de medios de comunicación, sempre se converte en algo controvertido. Eu teño que decir que desde a Xunta de Galicia, remato, desde a Xunta de Galicia reducíronse de xeito importantísimo as axudas a medios de comunicación, porque non hai disponibilidade orzamentaria, non hai outro motivo, non hai ningunha intención oculta. E evidentemente as reglas e as convocatorias que se fan teñen un contido de publicidade absoluto, de concurrencia competitiva cando así proceda, por lo tanto, eu creo que non son diferentes as de cualquier outro sector. Don Francisco, brevemente, yo creo que tiene usted razón en el sentido de que aquí no cuestiona a nadie, o bueno, así era mi intervención, la decisión jurídica, es decir, como usted muy bien dice, si se han incumplido esos pliegos, pues que se denuncie. Yo iba más a la cuestión política, creo que es lo que mis compañeros dicen. Si hay dudas sobre si usted favorece o no a alguien dándole dinero o no dándoselo, yo prefiero que no se lo dé. Bueno, yo voy a la cuestión ni jurídica, yo voy a la cuestión equitativa. Yo digo, subvenciones para nadie, pero si las hay, que todos participemos de lo mismo, que es lo que decía don Pablo. Está claro, está claro. Sí, digo, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos haciendo algo mal? ¿Nosotros no concurrimos, no presentamos bien los pliegos o las propuestas, lo que sea? Entonces yo digo, ¿hay subvenciones públicas? Bueno, pues para Popular Televisión, pues también, como para... Somos un medio de comunicación más, pues ¿por qué no? Y voy a personalizarlo. Y la región. No, y yo continuaremos. Y yo propongo otros sectores. Bueno, pero me lo propone el próximo día. Yo propongo otros sectores, como la promoción inmobiliaria, que en estos momentos está sufriendo mucho y crea mucho empleo. Inmobiliaria urbana, ¿no? Inmobiliaria urbana, tenemos que están por ahí, a los carteles están como medio oxidados, ¿no? Claro, pues es Doña María, muchísimas gracias. Crea mucho empleo. Muchísimas gracias, pero dejamos abierto el tema porque, bueno, veo que efectivamente suscita polémica, debate, y es muy interesante porque es clarificador. Don Pablo, seguiremos hablando sobre esto, ¿no? Cuando quieras, que veo que además Magdalena, conoce esto y tiene mucho que decir. Estoy todos los días sufriendo. Don Francisco, usted no sufre, ¿no? Bueno, intento ver el lado positivo de la vida. Claro que sí, como debe ser. Don Antonio, muchísimas gracias, fue muy provechoso y ya sabe, vaya con esos recadillos. Levo todos esos a quien corresponda. No me dubide. Muchísimas gracias por haber venido, por su participación. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el miércoles. A las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para seguir analizando la actualidad. Que lo pasen bien.